Acompañarnos en esta reunión organizada por el Instituto de Derecho Romano y Cultura Clásica de la Universidad Católica de La Plata y el Departamento de Derecho Romano y Arqueología Jurídica, profesor Juan Carlos Martín, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Hoy tenemos el gusto de compartir la conferencia a cargo de la doctora Marilina Andrea Miseli, quien tratará el tema Derechos del Consumidor y Contratación Bancaria desde la actualidad a su génesis en Roma. La doctora Marilina Miseli es doctora en Ciencias Jurídicas, profesora en Ciencias Universitarias en grado y posgrado en la Universidad Abierta Interamericana, en la Universidad Argentina de Kennedy, en la Universidad Católica de La Plata y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es diplomada en Derecho Público y Privado Romano, diplomada en Derecho Público Romano Profundizado, miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Romano, miembro de la Asociación de Derecho Romano de la República Argentina, integrante de nuestro Instituto de Derecho Romano y Cultura Clásica, y participante de distintos y codirectora de distintos comités de investigación del derecho romano. Perdón, doctora, pido públicas disculpas por abreviar los antecedentes académicos, que son mucho más extensos. Tenemos que agradecer los auspicios, las adhesiones que han prestado a esta actividad la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Temuco, Chile, como así también la adhesión del Departamento de Derecho Romano e Historia del Colegio de Abogados de La Plata, como así también la adhesión de la Universidad Abierta Interamericana. Marco. Bien, bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Para los que quieran participar haciendo preguntas o consultas, va a estar habilitado el chat, tanto de YouTube, en el canal Mos Platensis, como también acá en este espacio de Zoom. Esto. Haroldo, entonces, Doctora, Marilina. puede comenzar. Bueno, muchísimas gracias por este espacio en el cual me permiten transmitir mis reflexiones. Realmente me siento muy, muy agradecida, muy honrada. Gracias a los 88 participantes que veo aquí en el link de Zoom y los que nos siguen por el canal de YouTube. Realmente valoro muchísimo el tiempo que me dedican. Con toda humildad lo digo, me siento muy, muy, muy honrada. Mi trabajo es, como lo explicaban hace un ratito, el derecho del consumidor en la contratación bancaria, desde la actualidad a su génesis en Roma. Me permito comenzar con una frase de Hermogeniano de Statu Hominus, que dice que todo el derecho está creado por razón de los hombres, y dada la característica del sistema jurídico romano, fuente de nuestra cultura occidental, que es básicamente casuística en evolución, creo que esta cita es muy apropiada. En cuanto al trabajo y las nociones generales o las consideraciones de inicio, el marco teórico en el cual siempre me he manejado es universitario y filosófico en cuanto a Goldschmidt, Herrera Figueroa y esta realidad que a nosotros se nos presenta. Analizar, creo que nunca una norma puede ser una herramienta aislada, las herramientas no son ni buenas ni malas, creo que las conductas de los hombres en la utilización de las herramientas lo son, por eso creo que todo fenómeno jurídico está compuesto por normas, valores y conductas, ¿no? Entonces, desde ahí comienzo. Considerando que la vida se nos presenta como una triple realidad, compuesta por un orden fáctico, esto es un sustrato real que representa lo que es, un orden ideal de creencias y valores que manifiesta lo que debe ser, ¿sí? y esta norma coactiva que transporta esta realidad con este ideal. El ser humano, que es eminentemente social, es autor y protagonista de las relaciones que con sus pares va forjando a lo largo de la vida. Dentro de esta sociedad,
de aspecto trino, los ideales representan estándares valorativos que dependen del efectivo sistema de creencias que la integran, resignificando así los lazos interpersonales que se positivizan en la norma. No debemos olvidar que la sociedad evoluciona históricamente y se desarrolla a lo largo del tiempo, a través de un proceso gradual. Manifiesta Bonfante, en Instituciones de Derecho Romano, ya en 1959, que el derecho, como cualquier otra manifestación de la vida de los pueblos, el arte, la costumbre, la literatura, es un producto de la conciencia social y por lo tanto varía en el tiempo, varía de pueblo a pueblo a medida que cambian y se afinan las necesidades, los sentimientos y la civilización. Todo esto representa el principio de evolución jurídica. Sabemos que la tradición en general y en particular la tradición jurídica propia del continente europeo se remonta sin solución de continuidad hasta el antiguo derecho romano, que logra evolucionar a través de la aplicación de justicia al caso concreto, transmutando o transfigurando en lo que solemos denominar la pervivencia del derecho romano. Por esa razón podemos decir que el derecho romano en sentido restringido es un fenómeno histórico estático, ¿sí? Una relación de causa-efecto. Sin embargo, en sentido amplio y como objeto cultural, es un sistema que se expande y se proyecta a todos los pueblos en donde Roma tuvo influencia por readaptación hasta nuestros días. Podemos decir también que es básicamente casuística en prolongada evolución. Los romanos supieron componer y compaginar el derecho capitalizando cada concepto jurídico y cada laguna del derecho como faz creadora de legislación. Expresa Costa, a quien le agradezco y lo veo aquí, no encontramos precisamente en el derecho romano clásico doctrinas, sistemas y conceptualizaciones, sino soluciones aplicadas de principios constantes y coherentes. Es por eso que me permito decir que esa es la circunstancia por la cual se da la pervivencia, ¿no? Principios coherentes, el sentido común sobre todo. Dor señala que el derecho romano en sí mismo es algo más profundo que trasciende lo meramente histórico. En él radica el numen del derecho del mundo occidental como claro forjador de las ideas jurídicas a través del paso del tiempo. Para avanzar con mi trabajo y abordar el tema, debiéramos preguntarnos ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos sobre derechos del consumidor en la contratación bancaria? Me permito hacer una cita de Blackstone dentro de su manual Derecho Mercantil, porque encontrar citas del derecho romano en el derecho civil por ahí es mucho más común. Decía que las antigüedades de la jurisprudencia no parecerán inútiles para quien se dé cuenta que las doctrinas antiguas son el fundamento de lo que hoy está vigente. Debemos considerar que la empresa bancaria resulta de particular importancia para la vida moderna, ya que, como indica Ferrer de Fernández, la actividad va dirigida desde el pequeño consumidor bancario no especializado hasta las grandes empresas internacionales que utilizan sus transacciones con métodos de alta tecnología, por lo que el objeto de estudio incluye las más variadas relaciones jurídicas e institutos que se relacionan directa e indirectamente con esta temática. Así, la naturaleza jurídica del derecho bancario tiene que ver con la protección que al consumidor bancario le brinda el Código Unificado, las disposiciones generales y particulares aplicadas a consumidores y usuarios, así como también los principios propios de transparencia en los contratos, el secreto bancario, la responsabilidad civil de la banca, el estatuto del consumidor, las entidades financieras y los contratos que por medio de ellas se generan, las problemáticas derivadas a terceros damnificados por el otorgamiento abusivo de créditos, el gobierno societario en las financieras, el rol del directorio bancario, también son parte de su estudio. Dentro de las obligaciones, y especialmente de los contratos, se encuentra también el depósito, la cuenta corriente, el mutuo, el descuento bancario, la apertura de crédito, la caja de seguridad, el factoraje, el leasing, las tarjetas de crédito y todo el abanico de posibilidades que pueden presentarse en la práctica a los operadores jurídicos, siendo un derecho en constante evolución. Así que todo eso es la naturaleza jurídica hoy por hoy de los contratos de financiamiento, la mesa bancaria y los contratos en sí. Respecto al derecho romano, para poder hacer el anclaje y ver la participación de la mesa argentaria o el argentarium, tengo que explicar, y perdón porque yo sé que todos ustedes
sobradamente saben cómo se reguló el contrato y qué características tenía en Roma y cómo fue la evolución cuando no se conocía la escritura, cuando la escritura se masifica, cuando la convención y el vínculo y la intención de las partes hace que los contratos puedan clasificarse de la manera moderna en reales y consensuales. Voy a ir un poquito más abajo y les pido disculpas a los romanistas, porque sé que hay muchos estudiantes que están presentes hoy, a los cuales, bueno, nuevamente les agradezco. En Roma, no todo acuerdo de voluntades es entendido como un contrato. Si bien los romanos no conceptualizaron acabadamente el instituto, se lo considera como toda convención reconocida como obligatoria. Esto es así por encontrarse dotada de causa civil y poseer su reclamo amparo jurídico. Los textos romanos hacen referencia a convenciones, pactos o contratos indistintamente. El término contractus se conforma a partir del verbo contraere. Contractus es su participio pasado, que significa lo contraído. Obligación exigible jurídicamente, así nace. Cabe aclarar que el primer fragmento en el que aparece el vocablo contractus es en el paso de Aulo Gelio, en las Notas Áticas 442, en su trabajo dedicado a las dotes, en la cual cita el jurista Servio Sulpicio al referirse a la promesa futura de matrimonio sponsalia. El vocablo también aparece en las opiniones de los juristas clásicos del siglo I después de Cristo. Antes de esto, el vocablo contractus no figuraba en su forma nominativa, indica Jules. Se halla ausente en las obras de César, de Cicerón, de Salustio, de Livio, de Tácito, de Suetonio y Plinius Maior y Minius. Y aunque no se trate en esta línea sino de autores literarios, es llamativo que uno de los vocablos más utilizados actualmente no sea empleado ni de forma excepcional por los romanos. En relación al origen del instituto, manifiesta Di Pietro, no existió en el derecho romano una teoría general del contrato. Esta se irá formando lentamente con la romanística posterior, que aprovechando ciertos rasgos propiamente dicho romanos, alcanzará dicha sistematización generalizadora en el pensamiento jurídico moderno. Reiterando una vez más que el derecho es un objeto cultural producto de la sociedad que lo genera y con las características de la propia comunidad y la impronta histórica del tiempo en que lo crea. A mí me gusta mucho utilizar la palabra generar, porque bueno, viene del genius, ¿no? De la raíz latina, y realmente cuando uno se dedica a esto, nosotros decimos que somos una rara avis. Yo creo en la genialidad de la cultura romana y del genius, ¿no? Y cómo ellos se encomendaban a esto, y por eso mismo creo en la trascendencia de su cultura, más allá de que ahora estamos hablando de la historia jurídica. Originalmente los contratos, al no ser la escritura vulgarmente conocida, eran de carácter verbal o verbis, por oposición a los contratos escritos o líteres, dotados todos de la suficiente formalidad y con exacerbado ritualismo para configurar su validez y la consecuente oponibilidad a terceros. Los contratos verbales antiguos son el nexus, la sponsio, la stipulatio, la ditio dotis y la promisio iurata liberati, mientras que los líteres son la nómina transcriptitia, la quirógrafa y la sinágrafa. En todos los casos se evidencia un sujeto, el cual tiene un derecho, facultad o posición de inordinación sobre otro sujeto, el cual posee una obligación, un deber o posición de subordinación a aquel. Hasta aquí Roma, en realidad lo que ofrecía, era un catálogo o tipificación de relaciones jurídicamente obligacionales. Con el transcurso del tiempo, el núcleo centro de la relación deja de ser el empleo de la forma y pasa a centrarse en la voluntad de las partes, es decir, a su intención, ubicando al concurso de voluntades como un elemento esencial de los negocios jurídicos. Pasado el tiempo, sí, del reconocimiento de la voluntad como requisito contractual indispensable, se derivan los denominados contratos romanos modernos, clasificados en contratos consensuales y contratos reales. Esta clasificación depende de si los mismos se perfeccionaban con el simple consentimiento de las partes o por tradición de la cosa. Son contratos reales el mutuo mutuum, el comodato comodatum, el depositum deposito pignus prenda. Son contratos consensuales la emptiu venditio o compraventa, la locatio conductio locación, ya sea de cosas, rey, locación de obra, esperen que quiero, locación de servicio, operarum, o locación de obra, operis, y el contrato de societas o sociedad. En aquellas circunstancias en las que se generaba una obligación sin poder ser encuadrada
dentro de los contratos ya tipificados, tal situación quedaba enmarcada dentro de la figura de los cuasicontratos. Como ejemplo, la gestión de negocio, gestione negotiorum, el enriquecimiento sin causa, los gastos funerarios, las instituciones de guardaduría, tutela y curatela. ¿Me pueden decir si voy leyendo muy rápido, si me pueden seguir? Me gustaría, ¿sí? Porque nosotros, no es que, pero es una característica femenina y en particular mía, después les paso una aspirina. Se hace necesario aquí adentrarnos en las diferentes actividades que se relacionan con los negocios bancarios y de financiamiento, para finalizar con las relaciones contractuales que se derivan de los mismos. La figura del banquero, ¿sí? De las fuentes de conocimiento consultadas, podemos encontrar una rica casuística que da cuenta de las actividades bancarias y el rol que el banquero ocupaba dentro de la sociedad. Las operaciones bancarias y financieras en Roma, por tener un contexto bien diferenciado al actual, varían operativamente al sistema vigente. Sin embargo, podemos encontrar ciertos precedentes. García Garrido, en el Comercio de los Negocios Jurídicos y Finanzas, hace referencia a muchas de estas actividades. Dice, los profesionales de la banca, a partir de la época de la expansión imperial, realizan indistintamente diversas operaciones, como eran la comprobación y cambio de monedas, el depósito y concesión de préstamos, la intervención en las subastas con todas las operaciones anexas, las especialidades de los argentarios en los depósitos y préstamos, los numularios en la comprobación y cambio de monedas, y los coactores, fíjense nosotros que el doctor Costa la otra vez creo que hablaba de la liga, los coactores en las subastas, y todo esto se va unificando en el ejercicio de la mensa. Justiniano expresa en la novela 136 que los banqueros realizan garantías y mutuos llenos de peligro, por lo que se interpreta genéricamente que se dedican a dar y recibir préstamos y garantizar otros. Jerón Carcopino, a referirse a los orígenes de las especulaciones financieras, manifiesta: los primeros casos históricos de especulación aparecen en la antigua Roma durante la República en el siglo II a.C. En esta fecha el sistema financiero romano había desarrollado muchas características del capitalismo moderno. Los mercados florecían porque la ley romana permitía la libre transferencia de propiedad. Se prestaba dinero a interés, los cambistas trabajaban con divisas extranjeras y en los territorios romanos se podían realizar pagos mediante cheques bancarios. El capital se concentraba en Roma, como luego se concentraría en Ámsterdam, Londres y Nueva York. Polibio, al escribir los últimos años del periodo republicano, se manifestaba en relación al gran interés popular en la tenencia de acciones, sobre todo de acciones públicas. Dos son básicamente las actividades comúnmente afrontadas por los banqueros. La primera, dar o recibir en préstamo. La segunda, garantizar asumiendo deudas ajenas, en donde toda la casuística mencionada hace referencia a dichas actividades. Yo la otra vez estaba leyendo el factoraje y me sonaba mucho a esto, lo último que estoy comentando. García Garrido considera que de los textos encontrados especialmente en Digesto 2, 1363, se encuentran enumeradas una extensa cantidad de operaciones bancarias, comprobación de la autenticidad de monedas, cambio y venta, depósito de sumas de dinero, mutuo profesional o préstamo con intereses, transporte de fondo, órdenes de pago del cliente al banquero para que pague un tercero o lo libere de una deuda, órdenes de un banquero a otro para que pague o entregue cantidades por su cuenta, garantías o asunción de responsabilidades solidarias del banquero en el negocio del cliente, cancelación de una deuda de este con un tercero mediante oportuno asiento contable, la aceptación y custodia de prenda, la celebración de estipulaciones y contratos bancarios. Ver comentario de García Garrido, bueno, pensé que eran las visitas del Digesto. Digesto 14.320, 14.319, 2.14.47, bueno, muchísimas. 2.14.9, 17.552.5. Es una larga evolución histórica que va del siglo I a.C. al siglo III después de Cristo, en la que podemos observar una progresiva formación evolutiva de la empresa, primero comercial y luego de banca, entendida como organización de capitales y de trabajo de esclavos, libertos y libres en el ejercicio de dichas actividades. La empresa de banca era conocida como mensa argentaria y sus diferentes aspectos y operatoria a través de las sociedades de banqueros era conocida como Societas Argentariorum y pueden encontrarse en diferentes pasajes del corpus.
La inmensa mayoría de los datos llegados a nuestros días data de la época de Justiniano, en donde la figura del banquero parece haber tenido mayor preponderancia y mayor desenvolvimiento y mayores concesiones respecto a sus peticiones. Mayor recepción, dice, por parte del emperador. Como indicara, la casuística es la propulsora por la que la normativa se va construyendo frente a cada caso concreto que especialmente le fuera elevado al emperador a consulta y requerimiento. Entre las concesiones efectuadas a los banqueros por parte de Justiniano, podemos mencionar, por ejemplo, la novela 136.3, en donde Justiniano les otorga, frente a la falta de pago de sus deudores, el derecho de hacerse de los bienes comprados con dinero que éste hubiese recibido en préstamo de la banca. Es decir, los banqueros tienen derecho de preferencia como si la compra fuese realizada directamente por ellos y el deudor fuese solamente un nombre interpuesto dentro del negocio jurídico. Otro ejemplo lo constituye el edicto 7 del 542. Justiniano, por este documento, les concede a los banqueros la acción subrogatoria para poder dirigirse a los deudores de sus deudores insolventes y obtener así la plena satisfacción de sus créditos. También, en este mismo texto, el emperador les reconoce la existencia de una hipoteca tácita a su favor sobre los bienes del deudor ante la falta de pago. En el párrafo primero del capítulo 5 de la misma novela, Justiniano se refiere a los intereses que corresponden por el otorgamiento de un préstamo, concediéndoles plena validez al pacto de intereses entre las partes. También se ocupa de regular, para el caso de no encontrarse nada estipulado, un interés del 8%. En relación a los préstamos constituidos en época anterior a la entrada en vigencia de dicha novela, por casuística y por precedente, obviamente les reconoce también el 8%. En el capítulo 4, ¿sí?, de este mismo documento, se fija un sistema por el cual, en el caso de no poder ubicar al mutuario, ir contra el garante. Al finalizar el mencionado capítulo, el emperador habla de la importancia de los banqueros y del tráfico bancario, ya que su corporación bancaria, coopera al bien común y sus contratos sirven a casi toda la República. Para mantener la congruencia de la historia jurídica romana, es el caso en particular y luego la norma regulatoria la que viene a dar solución concreta como mecánica evolutiva de su sistema jurídico. Perdón que lo reitere, pero me parece que es una idea fuerza. En la época posclásica bizantina se van asentando algunos aspectos a favor de una mirada subjetivista o consensualista de los contratos mercantiles. Esto ocurre al interpretar y aplicar el derecho a los actos tendientes a generar deberes y facultades recíprocas. Con el derecho bizantino, los contratos adquieren su mayor evolución, dice Díaz Bautista. Desde antiguo había estado el pensamiento jurídico romano más vinculado a la mentalidad agraria y campesina que a las concepciones mercantilistas del mundo helénico. Especialmente en materia bancaria, se advierte la huella helénica a lo largo de toda la historia de Roma. Los banqueros solían ser de origen griego y posiblemente la estructura de los negocios que realizaban se sustraía a esta tradición. Las fuentes de conocimiento emanan de diferentes disciplinas, especialmente de la economía, como parte de la cultura social romana, dentro del manejo cotidiano del comercio. Debo destacar que cada dato jurídico necesariamente debe ser contrastado con la cultura que lo provoca y lo contiene. Es una relación de género-especie y viceversa. Por eso el arquetipo romano del pastor se ve enriquecido por el espíritu mercantil bizantino. Mientras en Roma se ha cosechado el trigo, Bizancio, por tener una amplia hoja de ruta mercantil, ha cultivado y cosechado la figura del banquero, quienes con el paso del tiempo se organizan corporativamente, requiriendo su desempeño una normativa jurídica especial. Los plazos se acortan por las necesidades de aceitar la circulación monetaria que crean instrumentos propios, afines a la actividad mercantil en general y bancaria en particular, y se establece un fuero de competencia especial para litigios relacionados con los banqueros. La actividad así, estructurada, marca una tendencia evolutiva de fuerte preponderancia. Los documentos bancarios nacen cuando la oralidad es reemplazada por la escritura, y su funcionalidad radica en que son medios probatorios que traban la relación jurídica y hacen exigible el cumplimiento de la obligación. Lo que se encuentra al efectuar un estudio pormenorizado es un cúmulo de documentos que se originan a partir de la época posclásica, que permiten esbozar la mecánica bancaria originaria y su posterior evolución.
Los documentos se graduarán en relación a su mayor o menor fuerza probatoria, ya sea dentro de un proceso judicial o fuera del mismo. Como una pirámide se ubican en su vértice, y esto es obvio, los documentos públicos propiamente dicho. Estos son todos los emitidos por magistrado, un funcionario público o pasados por documentos inscritos en un registro oficial, y que por lo tanto gozan de plena validez. Una posición intermedia entre los documentos públicos y los documentos privados ocupan documentos pasados por ante el notario y que fueron redactados por el tabelio. Esta figura no representa igual posición que el notario actual y al no ser un oficial público, su visado carece de plena fe, pero al tomar intervención por su investidura refuerza el documento como prueba indiciaria. Para adquirir plena fe, deben ser adverados por el propio notario o sus auxiliares en carácter de intervinientes bajo un testimonio juramentado. Bueno, esto está en la novela 73.7. Después se los puedo pasar, voy leyendo algunas citas de manera aleatoria, ¿no? Si el notario hubiese muerto, para dar validez al documento tabeliónico, quien lo redactó debía dar cuenta acompañado por testigos. Si esto no era posible, se pasaba al cotejo de escrituras. Finalmente, en la base se ubican los documentos privados redactados por particulares, aunque toda regla tendrá excepciones en razón de oportunidad y mérito. Díaz Bautista manifiesta que las especiales características del tráfico bancario y a veces las excepcionales circunstancias históricas motivaron que este planteamiento general sobre el valor de los documentos se viese alterado con importantes particularidades en materia de negocios bancarios. Las exigencias del tráfico bancario, dice él, ciertas circunstancias y la presión que los banqueros ejercían sobre el emperador motivaron a que se les llegara a conceder fuerza probatoria a los simples apuntes de los banqueros, estableciendo así un importante privilegio a su favor. No hay, en cambio, como fácilmente se supone, ninguna regla paralela que conceda eficacia a los apuntes unilaterales del cliente para ser deudor al banquero. Una vez más, es la aplicación al caso concreto y la necesidad que brota de la realidad lo que hace el derecho, y no es el derecho racionalizado como un sistema de normas pragmáticas con carácter de futuridad, lo que es la regla y lo que regula las conductas, de una manera predeterminada. Respecto de otras actividades que podemos mencionar, el crédito fue comprendido como una obligación nacida de la entrega de una cantidad de dinero que generaba el deber de posterior restitución. Su incumplimiento, una vez vencido el plazo o requerimiento del acreedor, daba lugar a una reclamación que se encontraba jurídicamente protegida por la acción de la conditio. Un texto de Levión, en el que se encuentran todas las operaciones bancarias que deben acompañarse con rendición de cuentas, llega a conocimiento nuestro de manos de Ulpiano. Dice Levión que las cuentas se refieren a lo que una y otra parte han de dar y cobrar recíprocamente a causa de préstamos, obligaciones y pagos, y que no hay una cuenta solamente porque se haya hecho un simple pago de lo debido, y que no debe obligarse a ningún banquero a que comunique si ha recibido prenda o mandato de garantía, pues esto se halla fuera de las cuentas, pero también debe comunicar el banquero la asunción de deudas, pues este negocio es propio de la banca. Digesto 13.652. La doctrina del derecho romano suele analizar este pasaje del digesto constatándolo con la definición del contrato que Levión efectúa en digesto 50.16.19, tratando de interpretar su contenido. Algunos autores creen observar en el texto incipientemente lo que hoy en día se denomina cuenta bancaria, pues claramente se explicita en el texto que las cuentas pueden tener origen en los contratos u obligaciones recíprocas, créditos, estipulaciones y pago de obligaciones anteriores. Otra actividad, el depósito, acuerdo de voluntades por el cual una persona denominada depositante le entrega a otra denominada depositario una cosa mueble para que la guarde o custodie gratuitamente y se la devuelva ante el primer requerimiento o ante el vencimiento del plazo convenido. Hasta hace algún tiempo, podíamos decir que se trataba de un contrato real de buena fe, sinalagmático, imperfecto y gratuito, aunque en el derecho justinianeo se le permite al depositario percibir una retribución por efectuar la guarda. Como lo que se transmite es la simple tenencia, los sujetos de la relación jurídica no necesariamente deben tener derecho real sobre la cosa entregada en guarda.
El principio general indica que debe reintegrarse la misma cosa que se dejó en depósito, digesto 16, 317.1. Frente a su incumplimiento existe la protección jurídica de la acción de buena fe y la sanción al sujeto obligado por incurrir en furtum usus, digesto 16, 329. Si durante la guarda la cosa recibida genera frutos, el depositario debe devolver también su producido. No hay nada que excuse al depositario de la obligación de devolver la cosa recibida, ni siquiera la circunstancia de ser acreedor del depositario. Por su parte, el depositante debe resarcir los gastos que la guarda ha generado. Si con motivo del depósito el depositario sufriera algún perjuicio relacionado con la tenencia, será el depositante quien debe hacerse responsable de resarcirlo. Los romanos conocieron diferentes tipos de depósitos, pero es el depósito irregular el antecedente del depósito bancario, contratos en los cuales el objeto depositado es una cosa fungible o sustituible y también dineros u objetos no determinados por encontrarse en sacos o bolsas cerradas. El depositario podía disponer de la cosa y devolver luego otras del mismo género y calidad, algunas relacionadas a este tipo de depósito con un mutuo, manifiesta costa. Es semejante al mutuo, sin embargo este depósito se celebra en interés del depositante, ya que éste le entrega la custodia de los bienes al depositario por la responsabilidad y confianza que éste le inspira. En este caso, basta el simple pacto de interés, ya que se trata de un contrato de buena fe. Así lo expresa el digesto claramente en su título 42, en cuanto hace referencia a que los que depositaron dinero en el banco, llevados por la confianza que suele otorgarse públicamente a los banqueros. Me recuerda a quien depositó dólares recibirá dólares. Mutuo. Como esencialmente el mutuo es gratuito, los romanos entienden que cuando la cosa entregada es una suma de dinero, las partes pueden convenir intereses, usurae, por la privación del uso que sufre el prestamista. Los intereses se pactaban por la stipulatio, negocio jurídico diferente que acompañaba al mutuo. Con el transcurso del tiempo, se permitió también pactar intereses dentro del mismo negocio, pero no gozaba de protección jurídica, siendo su devolución un deber u obligación natural. Por casuística, la regla se excepciona y se otorga validez al simple pacto cuando el prestador fuera el fisco, una ciudad o un banquero, ocupando el mismo un claro rol preferencial en la vida romana. El sistema jurídico de los intereses en un principio es irrestricto. Para evitar abusos, la ley de las 12 tablas fija el límite en una onza por ciento al mes, una uncia, que equivale al 8,33%, situación que se reafirma en el 353 a.C. con la ley Duilia Maenenia. Años después, 347 a.C., y por cuestiones sociales, un plebiscito reduce la tasa de interés a la mitad. Posteriormente a la ley Genuncia, los prohíbe en el año 342 a.C. Gallo nos cuenta que cada interés mensual devengado pasa a ser parte del capital adeudado. Así los nuevos intereses del mes posterior se recalculan, agravando la situación del deudor. Así es que su situación económica no le permite afrontar el pago recibido. Alguien especialista me podrá decir, yo tengo entendido que esto es el crédito del sistema francés en la actualidad. Sila determina que los intereses no pueden superar el 1% mensual, es decir, el 12% anual. Justiniano luego lo reduce aún más, al 6%, aunque todo quedará supeditado al estudio del caso concreto. Existían tres formas de constituir el mutuo: la entrega directa del dinero, pecunia numerata, el compromiso de entrega por medio de un contrato verbal, pecunia stipulata, y por asiento de la cantidad en los libros de contabilidad, expensa lata. Otra actividad, asunción de deuda por parte del banquero, Argentae receptum. Se trata de la obligación asumida por el banquero o argentario en beneficio de un acreedor, al que le promete abonar el dinero adeudado por su cliente. Aunque nos encontramos en presencia de tres sujetos, banquero, cliente y tercero, ¿sí? Y tercero acreedor, solo son parte de la relación jurídica el acreedor y el banquero. Al ser los Argentae receptum un negocio jurídico abstracto, es totalmente independiente de la relación entre acreedor y deudor, y por lo tanto, el banquero no tiene ninguna obligación de comprobar la efectiva existencia de una deuda, como tampoco el monto alcanzado por la misma.
El banquero, por el hecho de asumir la deuda de su cliente, se transforma directamente en deudor y esto genera en el acreedor que pueda ejercer contra aquel la actio recepticia. Una vez asumida la misma, su obligación es inexcusable, es decir, debe cumplir aún cuando su cliente le indique lo contrario. Tampoco puede excusarse manifestando ser acreedor de alguno de los sujetos. La asunción de deuda puede poseer diferentes utilidades, como lo indica en su trabajo García Garrido, operación de caja, garantías personales para adquirir créditos, para gestionar la apertura de una cuenta de crédito y para efectuar cambios monetarios. Hay otra actividad que se llama permutaciones o transferencias, que nace por razones de seguridad para evitar los costos y los riesgos de transportar el dinero de un pueblo a otro, considerando en cada caso los costos y las distancias a cubrir. Los datos que llegan a nuestros días sobre esta actividad son epigráficos y permiten pensar en una red de banqueros que, como corresponsales unos de otros, basados en la confianza mutua, efectuaban la transferencia abstracta de cada uno de los fondos. La forma de garantizar el negocio era efectuar un depósito, realizar una cesión de derechos o dejar constancia de la transferencia en los libros contables del banquero. Praescriptio y praescribere indicaban escribir o registrar sobre los propios libros de contabilidad toda actividad relacionada con los pagos efectuados y documentos por escrito. Otra actividad, el fideicomiso. Todo operador jurídico y en particular quienes hacen ciencia e investigación del derecho deben componer el objeto jurídico que estáticamente se nos presenta a estudio. Al ser el derecho romano evolución casuística, se hace necesario compaginar integralmente todas las fuentes de conocimiento encontradas, estructurando cada instituto en concordancia con la realidad que lo rodea. El fideicomiso fue utilizado por los romanos según surge del digesto, rescatando una respuesta que Escévola, en relación a un encargo a un heredero de entregar bienes, determina como fideicomisarios. Digesto 32-41-6. De un texto de Papiniano surge la existencia del fideicomiso bancario, el cual expresa: en el fideicomiso de un negocio de banca, cuando el fideicomisario lo recibe mediante caución de indemnidad dada a los herederos, parece haber algo semejante a una compra, y por eso no debe indagarse si las deudas de la banca superan las ganancias. Como el patrimonio romano se compone únicamente por el activo, los herederos reciben la herencia una vez deducidas las deudas. En el presente caso, el fideicomisario asume la garantía de pago liberando a los herederos, y este es el comentario receptado en el corpus. El negocio bancario es llevado adelante por un service negotiator, que se encarga de la gestión de todas las transferencias y ante cualquier inconveniente se habilita la vía de la actio de peculio, que permite cobrarse del peculio la propiedad del service, ¿sí? Del peculio sí, propiedad del service. Otra actividad, compensación y otras actividades. Cuando dos personas son al mismo tiempo acreedor y deudor, la una de la otra pueden acudir a la compensación para determinar el saldo resultante a favor de una de ellas. El principio general expresa que el deudor no puede en ningún caso alegar en juicio ser acreedor de quien jurídicamente le reclama y exigir así liberarse de la deuda. Sin embargo, la regla permite excepcionalmente hacerlo si se trata de un banquero. Es más, el banquero está obligado a compensar con las cuentas de sus clientes antes de ir a juicio y seguir. La obligación era solamente exigida al banquero y no al cliente, que podía oponerle exceptio pensatae pecuniae y el argentarius hubiese reclamado la cantidad total debida. Otras operaciones de banca. Los banqueros, además de las actividades mencionadas, participaban también como agentes dentro de las subastas. Podían ser encomendados en la gestión y administración de patrimonios respecto de sus clientes. Formar parte de una sociedad de inversión y participar en juicio con testigos, pudiendo acreditar los dichos de una u otra parte dentro de un litigio con la simple presentación de sus libros bancarios como medio de prueba conducente. A modo de conclusión, es así como evolutivamente la innumerable presentación de casos ha compelido a los diversos operadores jurídicos a lo largo de la historia a aplicar justitia y a equitas al caso concreto. Con sentido común y congruencia, fueron generando y dando por casuística cada instituto, logrando la pervivencia esencial de los mismos. En este sentido, como indicara José Carlos Costa en su disertación hace poquitos días, el 11 de junio del corriente, dentro del Instituto de Derecho Romano, doctor Agustín Díaz Vialet, él manifestaba, y está grabado, que el derecho romano es una experiencia de vida. O quizás, y esto me lo permito yo indicar,
que la experiencia de vida occidental porta el velo de la esencia romana. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Díganme, no sé si ocupé mucho más tiempo del que pensaban, les pido disculpas si me excedí, pero bueno, yo siempre le digo a los alumnos, ¿no? Cuando uno hace el cotejo entre el derecho actual, y perdónenme si el exabrupto del que recibe, el que deposita dólares recibirá dólares, ¿no? La actualidad que tiene cada uno de los casos en nuestras vivencias cotidianas, y cómo esto de quitar el velo, ¿no? Es como que si uno empieza a limpiar, es como ser como un arqueólogo, un paleontólogo, sacamos un poquito la tierra, saltamos la Edad Media y la modernidad, y nos encontramos con la parte ósea, con la estructura, con lo ontológico, con lo axiológico. Por eso me gustó comenzar con esa cita del doctor Costa que hablaba del sentido común y de la congruencia, y eso es lo que, la congruencia y el sentido común es lo que los permite trascender en esencia, ¿no? Y poder descubrirlos, poder desentrañarlos, ir hasta la entraña y abrir unos caminos. Es como una búsqueda, para mí es una búsqueda, lo decía hace un ratito antes de que los chicos entraran a la sala, es como una búsqueda del tesoro. Por eso realmente yo me encuentro maravillada, ¿no? Y poder trabajar de nuestra, no tripalear, mejor dicho, laborar, ¿no? Hacer esto es realmente, y sí que lo es en mi caso, una forma de vida el derecho romano, ¿no? Es mi sustento alimentario y trabajar por vocación. Así que agradezco a quien me abrió la puerta, a quien me mostró el camino. Hay muchos maestros acá que me van acompañando y que han posibilitado que yo hoy sea disertante, ¿no? Lo digo con toda humildad, estoy muy, muy agradecida de muchísimos maestros. Muchísimas gracias, Marilina, excelente. Marco, ¿querés manejar el tema de las preguntas? Tenemos, ¿me escuchas? Ahí tenemos una manito levantada que es de, no alcanzo a ver. Fabiana Falibene, me parece, puede Fabiana ser. Falibene. Fabiana Falibene está con la mano levantada. Le agradecemos también porque estuvo haciendo algunas acotaciones en el chat de Zoom para los alumnos principalmente. Pero bueno, Fabiana. Está silenciada. Ahora sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Justamente quería como para que destacar para los alumnos, Marilina, me quedé con algo que dijiste, que en el derecho romano no pasaban a los herederos las deudas, ¿sí? De ahí que se formaba el fideicomiso para proteger a los acreedores. Sí, el patrimonio romano se constituye solo por el activo. Así que primero se evitan las deudas y lo que se transfiere es el crédito o el derecho. Bien, una diferencia para tener en cuenta, ¿no? Y para los alumnos. Gracias, Marilina, excelente. Bien, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. En lo que es YouTube hubo una diferencia con los dos links, así que se enganchó primero en un grupo, después otro, pero todavía no veo preguntas en YouTube. Veo la mano levantada del profesor José Carlos Costa. Vamos a... Está silenciado, doctor. Al menos me está costando a mí darle la palabra. A ver. Ahora sí. Creo que ahí estoy. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va a todos? Realmente, siempre que nos convoca La Plata, nos convoca con una actividad así dinámica, importante.
y con mucha gente. Y realmente en este momento, en esta semana que tenemos tantas manifestaciones de derecho romano, realmente uno se siente exultante. Mis felicitaciones a Marilina, yo te conozco desde nena, podemos decir. Felicitaciones. Lo único que te quería contar era dos cositas. Una, que fíjate bien lo que vos decís, voy a lo que vos decís, que cuando Julio César o Augusto, cualquiera, se discute quién fue de los dos, la ley de colegios, todas las asociaciones que había, pero la que no se llegó a tocar fue la de los financistas y comerciantes, porque justamente era la que manejaba la parte económica de Roma, ¿no? Esto va en apoyatura a lo que vos decís, realmente. Sí. Era fuerte, movían. Hoy sería la City de Buenos Aires, pero era la City, por así decirlo, para que los alumnos entiendan. Juntamente a ellos no se lo tocaron junto a otras interesantes. Y la otra era que cuando vos referiste que yo en de la liga, ¿viste? Pues si no, va a quedar como que la liga estaba en Roma y no es así. Yo hablaba de la liga como ejemplo, lo di como ejemplo en el derecho argentino, cuando hablé de la corrupción, de que vos estabas presente ese día. Por eso no, quería aclararlo porque el que no estuvo en la reunión por ahí piensa José está haciendo un tipo, no, la referencia la hice yo porque había una organización que eran los coactores, ¿no? Y la etimología en las subastas. Y la etimología de la palabra simboliza mucho. Entonces, en el momento se me disparó mientras estaba leyendo, digo, qué apropiado. Está bien. Comentario, ¿no? No, sí, perfecto. No, yo era simplemente una aclaración que hice, ¿viste? Pero realmente, bueno, nada más. Y felicitaciones a vos y felicitaciones a toda La Plata. Desde Haroldo, que es la familia un poco de todos, a todos los demás, Sergio Jalil, a Quique Mayo, a Cospaz, y bueno, no nombro más, a Diego del Agua, porque si no, seguro me olvido de gente muy buena. Bueno, un beso. Era una acción nada más. Imagínense lo que es para mí, año 96, ahí van a calcular la edad, hoy me di la vacuna, o sea que ya entré, me decían, de riesgo por edad, los efectos van a venir mañana, así que me la di hace una horita a propósito, para no estar mareada en la disertación. Lo que es para mí, yo cursaba martes y viernes, cuando uno ve un culebrón y queda enganchado, o cuando uno lee el libro y quiere avanzar. Yo estaba el martes deseando que sea el viernes, y el viernes deseando que sea el martes, o sea, que me inicie en esta vocación, o sea, realmente, que mi maestro me esté saludando, me esté felicitando, o esté apoyando la doctrina, la agradecida tengo que ser yo. Son regalos que a uno le da la vida, que no tienen carácter pecuniario. Esto no tiene precio, decía una tarjeta. Bueno, para mí este momento no tiene precio. Así que los reclamos van a mi maestro en todo caso. Que yo, si me permite, a mí me gustaría, ¿me deja decirle a los demás como yo lo suelo llamar? Yo a él le digo Ado Padrino. Realmente, yo me siento muy orgullosa de que él sea mi pater y mi padrine, pero también es mágico la transformación que él fue haciendo en mí, y creo que el paso de un estudiante, un profesor, ojalá a mí algún día me digan maestra, ¿no? No es lo mismo enseñar que ser maestro, y eso es lo mágico. Fue de un disfrute total, los mejores recuerdos, y aparte yo totalmente ignorante, imagínense el que empieza, y chiquito, un día le digo, ¿quién? Ah, el profesor, a ver si me cuenta quién es Vercingetorix. Claro, el profesor podía haber hablado hasta el día de hoy de las Galias y todo eso. Entonces, la admiración, quiero decirle que se mantiene intacta, y no son latiguillos, pero realmente hay frases que a uno lo conmueven desde lo espiritual, ¿no? Hay derechos de autor, como una poesía o como sea, o la idiosincrasia de una clase, que a uno, nada, escucharlo hablar a mí me hace retroceder en eso. Lo digo porque realmente me emociona, ¿no? Bien, gracias, José Carlos. Tenemos levantando la mano, pidiendo la palabra a Daniel Novoa. A ver si... ¿Se puede habilitar el micrófono?
Daniel. Ahí está. Ahora sí. Ahora Ahí sí. estoy. Muchas gracias. Mis saludos para todos. Es un gusto para mí haber participado de esta conferencia. Indudablemente me inclino ante la exposición de la doctora Miseli y solo quería hacer un comentario en función de coincidir un poco con las últimas palabras de la doctora en relación a la vigencia de todas estas cuestiones de derecho romano. No soy un romanista, soy un pasionario del derecho romano, de la civilización romana. Y lo que todo esto nos manifiesta, nos demuestra, es la relatividad del tiempo. Más de 2700 años a esta parte, desde Roma hasta aquí, no son nada. No son nada. Somos herederos de todo eso. Y ese derecho, y esas costumbres, y esas mores mayores, son lo que hoy rige también nuestras conductas. Es sorprendente. Solo eso quería manifestar y una vez más inclinarme ante esta exposición que hemos escuchado. Muchas gracias. Muchas Gracias gracias. por tu tiempo. Por favor, Marilina. Bien, no veo manos levantadas, no veo personas pidiendo la palabra. Sí saludamos a los que están en YouTube, como por ejemplo Dino Bardini, Pedro Rolando, Sergio José Jalil, Sergio. Mirta Álvarez también está en YouTube. Ricardo Ginés García, varios alumnos y algunos mensajitos más, todos agradeciendo, saludando, y al menos en YouTube ninguna consulta. No sé si alguien más tiene algo para comentar o quiere pedir la palabra. A ver. Lorena Galeni, ¿algo para comentar, agregar? Damos la palabra si no. Bueno. Eso es bueno. Lorena es muy crítica, así que lo tomo como un halago, Lorena. Una excelente estudiante. ¿Cuánto de promedio en tu carrera de grado? 20. Una excelente estudiante, así que... Yo aprovecho y traslado un saludo al compañero docente de nuestra casa, que para algunas personas no se conectó, no lo vemos, que es Federico Salvático. Mal llamado por nosotros banquero, cuando en realidad es bancario, que comentó, hizo una charla hace un tiempo atrás acerca de todas estas, de algunas de estas cuestiones en el Colegio de Abogados de La Plata. Bien, así que bueno, nos estaría faltando Fede como para repuntar con algunas cuestiones. Bueno. ¿Consultas, algo más para agregar? Y si no, bueno, vamos ya cerrando la jornada. Le cedo la palabra a Haroldo y a Diego. Sí, y bueno. yo un segundito, y esto es lo último que voy a decir, si no hay más comentarios. En realidad está faltando uno que siempre en el chat decía, vamos Marilina, mi amiga Marilina, un gran profesor, que dentro de 1 hora y 2 minutos se cumple una semana, una gran pérdida para nuestro claustro, un gran apasionado de la historia. Él decía, mi amiga Marilina, yo no creo merecer tanto, y no tuvo la posibilidad de vacunarse. Hoy está, creo yo, porque es justo el horario de Derecho Romano de su hija Martina. Así que le quiero dedicar mi exposición a esa persona que sé que me está apoyando desde el lugar en el que esté, que sin duda es arriba.
sin dudas, arriba por la calidad de ser humano, que es el doctor Damián Forlán. Eso solito. Bueno. Yo quería agradecer, que no lo hice en la presentación, a todo el personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales que nos dio una ayuda inmensa con todos los aspectos técnicos de conexión. Marco, todo lo que hiciste para que esta conexión saliera bien también, así que bueno, a todos, muchísimas gracias. Haroldo. Bueno, evidentemente hemos sido beneficiados de una hermosa exposición, de una muy lúcida presentación de Marilina, como no podía ser de otra manera. Lo pone de manifiesto incluso la cantidad de presentes en la reunión, que evidentemente han sido atraídos por las dotes de Marilina. Así que, Marilina, mis felicitaciones, muchísimas gracias. Como siempre, dispuesta a participar, a ayudar, a colaborar con todas estas actividades. Por supuesto, también hay que agradecer a la gente de la facultad, a Josefina y el resto del equipo que nos han dado un apoyo realmente fundamental para la realización de la jornada. Y por supuesto, a Diego y a Marco, que como siempre les toca la parte técnica del asunto. A mí hasta me costó entrar hoy, así que si es por eso, si de mí dependiera, no podríamos hacer ninguna actividad. Por supuesto, agradecer la presencia de todos ustedes. Me han resultado sumamente interesantes las palabras de Daniel, porque la referencia a la permanencia de las cuestiones romanas no hace más que demostrar que esa máxima a la que hizo referencia en el inicio Marilina, que todo el derecho se ha hecho por causa del hombre, no pone sino de manifiesto cuál es la verdadera esencia del derecho. A veces, como una especie de formación profesional, tendemos a poner el acento en la legislación, tendemos a poner el acento en la normativa, en el ordenamiento jurídico. Y realmente, con estas charlas, con estas exposiciones, podemos llegar a la conclusión que eso es lo de menos. En la vida cotidiana, nosotros nos movemos dentro del marco del derecho sin tener plena conciencia de cuáles son las leyes que están vigentes. Entonces, ¿por qué el derecho romano persiste? Porque es un derecho que tiene relación con el hombre, porque es un derecho que va directamente a la naturaleza propia de la humanidad. Y entonces no puede sino permanecer, porque en definitiva se compadece con la realidad de cada uno de nosotros cuando vivimos todos los días. Esta cuestión, que puede parecer demasiado simplista tal vez, nos debiera hacer reflexionar muchas veces sobre cuándo nosotros podemos realmente dar trascendencia al derecho. Y es solamente cuando el derecho tiene que ver con la justicia y con la verdad. Porque si no, por mucho que tengamos legislación, por mucho que tengamos disposiciones legales, si no se compadece con la justicia y la verdad, no es derecho. O por lo menos, como dirían los romanos, no es ius. No es ius. Porque, en definitiva, todos nos movemos diariamente y cotidianamente dentro de un marco en el cual la ley tiene que venir a sostener, a fundamentar y a ayudar a que eso que es propio del hombre, las aspiraciones permanentes del hombre, yo lo decía incluso ayer en una charla que tuve, las aspiraciones del hombre siguen siendo las mismas desde que el hombre es hombre. El respeto a su vida, a su libertad, a su honra, a sus afectos, a sus bienes. Cuando olvidamos eso, entonces el derecho deja de ser derecho
deja de tener la impronta necesaria. Es el objeto, la finalidad del derecho no puede ser otra que garantizarnos la persistencia y la permanencia de esos valores. Yo creo que esta exposición de Marilina nos ayuda mucho en ese camino, en ese sentido, porque nos muestra cómo, con todos los avatares que puede haber habido en el recorrido de tantos siglos, de tanto tiempo, las cosas permanentes son siempre las mismas. Y son las que hacen a estos valores a los que hacía referencia. Entonces, yo creo que, habiendo muchos estudiantes, ¿no?, yo creo que un poco lo que podría quedar, aparte de todo lo que la sapiencia de Marilina nos ha enriquecido, sería esa idea, ¿no? La idea de no limitarnos a ver al derecho solamente como aquello que está normado, que está regulado. Si nos atenemos a eso, es muy pobre la visión. Si todo lo que hace para nosotros al derecho se limita a ese plano, realmente nos quedamos sin la mejor parte. Nuevamente, muchísimas gracias, Marilina. Como siempre, nos has brindado una oportunidad de conocer, de saber y de aprender. Y sobre todo, realmente resulta muy grato para los que hace muchos años que andamos en esto, ver cómo la figura de alguien que ha sido el maestro, el iniciador en estas cosas, permanece en aquellos que terminan, casi diría necesariamente, superándonos. Así que muchas gracias, Marilina, muchas gracias a todos los que han participado, y muchas gracias a la gente nuevamente de la facultad, del área de extensión de la facultad, que nos ha posibilitado los medios para poder estar hoy juntos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Haroldo. Muchas gracias.